Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, mientras esperamos, si viene alguien más, le subí ahí en el campus el cálculo 1, o sea, los ejercicios. En el primer ejercicio le subí una tabla, o sea, las tablas con los poderes caloríficos y también con el valor de entalpía, que era esa, digamos, en realidad había dos datos que yo no les había pasado. Y ahora lo estuve revisando, bueno, y ya se los... Así que cuando hagan el ejercicio 1, fíjense de rebajar el práctico nuevamente, donde ahí les pegué las tablas que estaban haciendo falta, o sea, las completé a las tablas. Así que eso con respecto al ejercicio 1 que en realidad estaba incompleto en esos datos, o lo podían buscar ustedes por internet, ¿no? Cualquiera de los dos. Así que bueno, eso con respecto al ejercicio 1, no creo que tenga entonces ahora ya problemas de resolverlo. Bueno, vamos entonces a repasar, a hacer algunos ejercicios adicionales como para terminar de consolidar algunos de los conceptos que hemos estado viendo en todos estos días, y creo que tienen una muy buena idea de los problemas típicos que se enfrentan, y por supuesto después, para aquellos que les toque trabajar en estos temas, bueno, como toda práctica profesional de ingeniería, van a tener que profundizar de acuerdo al problema que tengan que resolver. Bueno, digamos, este sería la presentación que también se las actualicé, que se llamaba ejercicios. Unas tablas que yo les decía que había puesto, bueno, son tablas sencillas. Perdón, no les he compartido, disculpen. Esperen que está por entrar alguien más. Bueno, entonces para los que recién ingresan, les comentaba que les subí el cálculo práctico 1, o sea, el ejercicio 1,
les pegué las tablas que estaban haciendo falta, así que no van a tener problema de resolverlo. Bueno, entonces voy a compartir la presentación donde están algunos ejercicios. En esta también se le ha actualizado con algunos ejercicios nuevos. Así que eso es lo que vamos a ver. Bueno, acá, como le había dicho, había varias tablas de conversión, etcétera. Eso ya lo deben haber visto. Y estos ejercicios lo hicimos ya al principio de todo, y también la resolución de estos ejercicios se la subí ayer, así que lo van a ver como solución a los ejercicios. Todos estos ejercicios que hicimos, o que lo dejamos para que se calcularan, también están resueltos y están subidos al campus. Bueno. Justamente ayer estábamos viendo que uno de los ejercicios del práctico pedía calcular los productos de la combustión. Bueno, acá hay uno parecido. Dice, perdón, determinar los productos completos de la combustión de un combustible gaseoso que tiene un 50, que se quema con 50% de aire en exceso. Las proporciones son nitrógeno 0.15, metano 0.81, C3H2 0.04, y dice calcular, realizar el cálculo de la combustión asumiendo que hay un flujo volumétrico de 1 pie cúbico por minuto. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer las ecuaciones de la combustión para cada uno de los gases que estamos considerando. Bueno, el nitrógeno no se va a combustionar, N2 queda N2, el CH4, el metano, más para que esta combustión se produzca, tenemos que sumar 2 oxígenos y nos queda CO2 más 2 H2O, si hacen el cálculo. Acá tenemos 3, como ven, tenemos 3 carbonos, obviamente que tienen que aparecer 3 dióxidos de carbono, por lo tanto, a su vez acá tenemos 2 oxígenos, o sea, 3 por 2 son 6, y para que esto podamos obtener a su vez la cantidad de agua, vamos a tener que poner 4. Bueno, entonces, una vez que hemos establecido la relación que hay en esto, recuerden que también habíamos puesto esta relación así teórica con CX, HI, etcétera, estaba puesta en una de las transparencias, también lo pueden buscarlo ahí. Entonces, primero dice, hay que determinar cuántos son los pies cúbicos por minuto de oxígeno requerido para que pueda haber una combustión completa. Bien, entonces como tenemos oxígeno por este lado y oxígeno por el otro lado, o sea, para el metano y para el otro compuesto, entonces tenemos que necesitamos del metano 2 oxígenos, este 2 es el de acá arriba, 2, y la proporción de metano era 0,81, entonces 2 por 0,81 ya nos está diciendo la cantidad de oxígeno por un lado, y tenemos 5 oxígenos necesarios para la segunda combustión, entonces, y la proporción era de 0, o sea, el 4%, por lo tanto tenemos ahora, al hacer esta suma, nos queda 1,62 más 0,2, tenemos 1,82 pies cúbicos por minuto de oxígeno que vamos a requerir para que esta combustión se dé completa. Recordemos que estamos considerando que hay 1 pie cúbico
de gas. Entonces, para un pie cúbico de gas tenemos que inyectar 1,82 pies cúbicos de oxígeno. Esa sería la primera parte del cálculo. Acá lo repetimos, acá arriba. A su vez, como sabemos que este es lo que está ingresando es aire, por lo tanto, para tener la cantidad de oxígeno necesario, ya que estamos inyectando aire, entonces vamos a tener que pensar de que por cada pie cúbico de aire que inyectemos, solamente el 21% va a ser de oxígeno. Entonces, obviamente, tenemos que este 1,82 dividirlo por 0,21 para que nos dé la cantidad de aire, ya no de oxígeno, sino de la cantidad de aire necesario para que poder proporcionar los 1,82 pies cúbicos por minuto de oxígeno requerido. Entonces simplemente dividimos por 21% y nos da estos 8 pies cúbicos de aire. O sea que con estos 8 pies cúbicos de aire nos aseguramos que hay 1,8 pies cúbicos de oxígeno disponible. A su vez, nos están pidiendo que ingresemos oxígeno con el 50% de exceso de aire, no exceso de oxígeno, sino exceso de aire. Por lo tanto, a estos 8,67 lo vamos a multiplicar por 1,5, o sea, le vamos a agregar 50% más del requerimiento estequiométrico. Esto sería el requerimiento mínimo que necesitamos para que se produzca esta combustión. Entonces le vamos a poner 50% más, entonces llegamos a la cuenta que tenemos 13 pies cúbicos por minuto. Tenemos que inyectar 13 pies cúbicos de aire para asegurarnos esta combustión. Ahora, en la cantidad de nitrógeno que hay en el gas de combustión la cantidad de nitrógeno que tenemos en el aire que estamos inyectando es 13 por 0,79, nos queda 10,27 pies cúbicos por minuto de nitrógeno. Entonces tenemos de estos 13, tenemos 10 que es de nitrógeno. Y ahora, para calcular la cantidad total de oxígeno, que teníamos son los 8,67 que teníamos acá, por 0,5, que ya lo habíamos multiplicado por acá, por 0,21, entonces ahora tenemos que, de toda esta proporción, nos queda 0,91 pies cúbicos de oxígeno, porque nos había quedado, como habíamos incrementado el 50% de aire, necesitamos calcular ahora cuánto estamos ingresando verdaderamente de oxígeno, porque acá estábamos incorporando 182, era 1,82 lo requerido para la combustión, más lo que estamos ingresando ahora por el aire en exceso. Y por lo tanto, finalmente, ahora, ya el paso 6 y 7, simplemente con los valores que ya tenemos de cada una de las composiciones, podemos calcular cuánto es la cantidad de dióxido de carbono que vamos a tener y la cantidad de agua que se va a formar. Entonces, el dióxido de carbono tenemos la cantidad de carbonos más la cantidad de oxígenos y nos da entonces los valores totales de dióxido de carbono y agua. También sabemos cuántos hidrógenos hay y cuántos oxígenos hay, por lo tanto nos queda esta cantidad específica. Por lo tanto, la cantidad total que se forma en el gas va a ser la suma de todos estos cálculos que tenemos acá arriba. Bueno, otro de los ejercicios que quise que repasáramos era sobre balance de masa y energía. Si ustedes se acuerdan, el principio de conservación de masa y energía nos establecía que
un sistema, a ver, perdón, me parece que hay algo. ¿Cómo está? Entonces dijimos que en el principio de conservación de masa y energía nos decía que toda la masa que ingresa a un sistema, que puede ser una combustión, puede ser algún filtro, etcétera, más el trabajo y el calor que le estemos entregando, nos tiene que dar la suma total a la salida, tanto en masa como energía. Entonces, toda la masa que ingresa es igual a la masa que sale, y lo mismo con digamos, el balance de energía nos dice que el calor entregado, más el trabajo entregado, más la entalpía, que era la energía que ya poseía el sistema, más la energía cinética, más la energía potencial que pudiera tener, por ejemplo, si hubiese diferencias de altura, etcétera, tiene que ser igual a la energía interna. Bueno, entonces la puesto ahora en esta expresión era esta que habíamos visto antes. Recordemos que la entalpía la podíamos calcular como la capacidad de calor por el incremento de temperatura. Bueno, entonces vamos a repasar, hacer un ejercicio repasando esto. Entonces, bueno, acá simplemente está lo mismo que acabo de comentarles. Tenemos la masa que está ingresando, digamos, a través de dos sistemas A y B, tiene que llevar la masa que sale, y obviamente también las proporciones ahora que tiene cada una, digamos, en fracciones molares, nos tiene que dar también el total a la salida. Y aquí está, bueno, la misma expresión que yo les puse arriba, pero un poco más desarrollada, y llegamos a estas ecuaciones que eran las que, digamos, yo se las había puesto acá resumidas. Pero con el ejercicio que vamos a ver enseguida, nos conviene tener estas expresiones a mano. Bueno, ahí está la entalpía y la capacidad específica de calor, cómo se definía, y bueno, estas ecuaciones son las que vamos a usar a continuación. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un sistema en donde ingresa, una cierta cantidad de masa por 2, ingresa 1 por 1, y sale por 4, y alguna parte sale por 3. Por ejemplo, supongamos que esto fuera un filtro o alguna cosa por el estilo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de masa, de balance de este tipo. Entonces, la pregunta o el problema es el siguiente. Dice, dos flujos ingresan a un aparato de separación, como se ve acá, puede ser un ciclón o algo por el estilo. Estos gases se mezclan y son luego separados. Los porcentajes de cada uno de los flujos que ingresan son: del flujo 1 ingresa 60% de un, digamos, de un material A y 40% de B, o sea, pues, digamos, tenemos una mezcla de dos componentes que hay en el flujo 1, tenemos A y B. El flujo 2 tenemos 100% de un único compuesto N, y a la salida tenemos 5% que sale de B y 95% que sale, digamos, en 3 sale 95% de A y 3% de B. Como ven, en este proceso estamos separando A de B, de manera que tenemos un 95% de A y 5% de B. También se conoce que la relación que hay entre el flujo 2 y el flujo 1 es de 5:1. Y la composición de 4 es lo que tenemos que calcular. No se conoce cuánto es la composición que hay en el flujo 4, y se quiere calcular a través de este balance de masa y energía.
Bueno. Entonces, vamos a suponer que hay 100 unidades en el flujo 1 y lo vamos a trabajar, dice, como acá dice el ejercicio, puede trabajarse en kilogramo masa, en libras mol, kilogramo mol o lo que sea. Por ejemplo, lo plantea en kilogramo mol. Entonces, si tenemos 100 unidades en el flujo 1, dijimos que habría 60 y 40, por lo tanto tenemos 60%, o sea, vamos a tener 60 kilogramos mol del flujo A, del material o componente A, y 40%, 40 kilogramos moles del compuesto B. Después, en el flujo 2, dijimos que tiene una relación 5:1 respecto al flujo 1, por lo tanto tenemos 5 por 100, tenemos 500 kilogramos moles masa, kilogramos moles de este compuesto N. Entonces ahora, para calcular el 3, teníamos que es 95% de A y 5% de B. Entonces en A vamos a tener 60 kilos de A, es el 95%, por lo tanto, el 95% de 60 es 63, y 5% del B, entonces calculamos también, y nos queda entonces que tenemos 3,16 kilogramos mol de B. O sea, acá lo hizo por diferencia. Entonces ahora el balance total que hay en el flujo 4, vemos que obviamente que los N no salieron por 3, tienen que haber salido por 4, o sea, el flujo 2 tiene que haber salido por 4. Entonces tenemos los 500 kilogramos moles del flujo 2 más la cantidad de B que no salió fíjense que en B solamente sale el 5% por el flujo 3 y hay que ver cuánto sale por el flujo 4. Entonces restamos los 40 que teníamos iniciales menos lo que salió por el flujo 3, es lo que nos va a quedar en el flujo 4, y finalmente hacemos la suma y nos quedan 536 kilogramos moles, del cual podemos sacar ahora los porcentajes. Entonces nos queda que son 93% de N más 6% del compuesto B. Es decir, simplemente es un balance de masa, que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Otro cálculo interesante ahora de energía y balance de masa y energía es el siguiente. Un aire caliente sucio de 10.000 pies cúbicos por minuto reales a una atmósfera y 500 grados de Fahrenheit de temperatura, se sopla a través de un ventilador a un intercambiador de calor y luego a un proceso, a un tratamiento de residuos. De acuerdo a esta figura, el aire está entrando al ventilador con 125 pies y el ventilador tiene un motor de 15 HP operando al 85% de su eficiencia. El aire sucio se enfría a 130 grados en el punto 2 y abandona el intercambiador de calor con una velocidad de 235 pies por segundo. Se está usando como enfriador agua a 80 grados. Y se permite un incremento de 10 grados de temperatura, 10 grados Fahrenheit. Determine la cantidad de refrigerante necesaria. Estamos usando entonces agua para refrigerar,
Entonces estamos entrando con un aire a una temperatura de 500 y en el punto 2 dice que está saliendo a 130 grados. Y tenemos disponible agua a 80 grados. Es decir, es 80 grados Fahrenheit, sería sí, unos 20 grados más o menos centígrados. Entonces, tenemos que calcular cuánta agua es necesaria para lograr ese cambio de temperatura. Los datos que tenemos son, bueno, la densidad del aire a 500 grados Fahrenheit es de 0.0412 libra-mol por piel cúbico. La capacidad específica de calor del aire es 0.241 BTU por libra por cada grado Fahrenheit. La capacidad específica de calor del agua es de 1 BTU por libra Fahrenheit. La entalpía del aire es 231.1 BTU por libra masa, perdón. Y la entalpía del aire, perdón, en el punto 1 y en el punto 2, o sea, el punto 1 y el punto 2 que están acá dibujados, o sea, la entrada del ventilador que tiene una temperatura de 500 y en el 2 que tiene 130 grados, tiene entonces dos valores de entalpías distintos. Bien, entonces la ecuación de balance de calor es la que habíamos puesto acá arriba, es esta que está acá, este es el balance de masa y energía, este es el balance de energía, entonces de acá tenemos que despejar Q, hay que despejar Q de acá para ver cuánto es el calor que tenemos disponible. Entonces si despejamos Q de ahí, nos queda esta ecuación, o acá también la tienen, digamos, de esta expresión. En función de los componentes que tenemos, podemos despejar Q. Bien. Entonces despejamos Q y tenemos que ir viendo cuánto es ese balance de Q que tenemos para cada una de los datos del problema. Acá está nuevamente la expresión. Recordemos, aquí H era la entalpía, G es la gravedad, Z son las alturas, si hubieran diferencias de alturas. Alfa, este alfa que aparece acá en esta expresión debajo de energía cinética, tiene que ver con la turbulencia. Si no consideramos turbulencia, alfa igual a 1. M es el flujo de masa, U es la energía cinética y Q es el flujo de calor, que es lo que en este momento vamos a calcular. Entonces, empezamos por la masa. Tenemos acá está, tenemos el flujo de aire, es de 10.000 pies cúbicos por minuto. Entonces son 10.000 pies cúbicos por minuto. Vamos a ver si lo agrando un poquito. Ahí está. Entonces tenemos 10.000 pies cúbicos por minuto por 0.41 son libras mol por pie cúbico, que es, perdón, que es la densidad del aire. Con eso estamos cambiando, recuerden, cuando multiplicábamos por la densidad del aire, estábamos cambiando flujos por volumétricos por flujos ahora en unidad de tiempo, o sea, cantidad de libras por segundo. Teníamos flujos por minuto por la densidad, entonces ahora nos queda, y acá lo hemos pasado a minuto a segundo, nos queda cuántos libra-mol por segundo. El delta H es la entalpía, se calculaba como la diferencia era la capacidad calorífica por
el producto, la diferencia de las dos temperaturas a las cuales queremos trabajar. Entonces, la temperatura que queremos llegar es a 130, T1 estaba a 500, por lo tanto tenemos una entalpía que hay que reducir de 89 BTU por cada libra masa que tenemos. Bien, ahora tenemos entonces que este delta H a su vez lo vamos calculando. A ver, H2. Acá tenemos entonces que como tenemos la entalpía del aire también ven que tenemos la entalpía del aire a las dos temperaturas que estábamos considerando. H2 menos H1 nos da 90 BTU. Y entonces ahora este delta H, estos 90 BTU, le aplicamos por la capacidad, recuerden, estos 778 son... A ver, espera. Esta es la masa, esta sería la cantidad. Estamos haciendo delta H, tenemos los 687, es la masa que estamos aplicando, la masa de flujo en masa por unidad de tiempo, y estos 778, a ver. Bueno, esto no alcanzó a seguir acá este 778, ¿de dónde salió? Pies sobre el BTU es... Bueno, después ya lo voy a revisar. ¿Sí? ¿Es un factor de conversión ese? Porque pasa a pie por libra fuerza y cancela BTU, digamos. Sí, 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 debe ser, no sé si es, a ver, estamos tomando, a ver, son libras, momentito, tenemos acá BTU por libra masa y salimos con... Claro, con pie por libra fuerza. Sí. Este debe ser la capacidad, debe estar puesto como 1 sobre, entonces por eso lo he puesto al revés. Lo he puesto con... Porque está convirtiendo los BTU en... sí. Claro, un factor de conversión más, me parece. Sí. Bueno, y después tenemos que calcular... Disculpe, pero hay la conversión, ahí busquen la tabla de conversiones que usted nos compartió en energía, sí. Y es la conversión, 778, de BTU a pie sobre libra fuerza. Ok, listo. Entonces eso es simplemente un cálculo de conversión de unidades. Muy bien. Entonces teníamos la diferencia delta H son los 90 BTU, esta conversión de unidades, y esta es la cantidad de masa o de flujo másico que estamos ingresando. Entonces nos queda este delta H. A su vez ahora tenemos que calcular este término, delta U, que es la energía cinética, sobre 2 alfa GC, la aceleración de la gravedad. Entonces nos queda este cálculo. La U ahora... Sí. La U teníamos...
teníamos dos velocidades, decíamos que en el punto 1 está ingresando a 125 pies por segundo y a la salida de 2 sale con 275, o sea, tenemos dos velocidades, velocidad cinética, o sea, la diferencia de energía cinética está justamente 275 menos 120. También este número acá sería la aceleración de la gravedad convertida, y entonces nos queda 932 delta U cuadrado, y también después convertido a pies libra fuerza sobre segundo, y después el trabajo entregado por el ventilador es 0,8, sería el 80% que estaba trabajando el ventilador, decía 85% de eficiencia y 15 HP. ¿Qué más sabemos del ventilador? También estos 550 es la conversión de HP a las mismas unidades. Sí, acá puso... Ahí sería 85, ¿no, profesor? Sí, acá está equivocado. Se ve que acá tenía que haber puesto 85 o arriba 80, porque en realidad estamos diciendo que la eficiencia es del 80, decía 85, pero acá la ha puesto 80. Bueno, ahí consideremos que eso, que fuera 80 arriba y listo. Y entonces nos queda finalmente que Q, el trabajo total que hay que entregar, o la cantidad de calor que tenemos que entregar para luego poder calcular la cantidad de masa de agua, es la suma de todos esos términos, y nos quedan 612 BTU por segundo. Eso es lo que sea el calor que tendríamos que extraer, 612 BTU por segundo. Y dice acá justamente, comenta el que escribe el libro dice que finalmente, como se ve, el término más significativo es el delta H, que es el que produce estos 476 sobre los 612. Fíjense que 476 son, prácticamente provienen de la diferencia de temperatura. Bueno, una vez que tenemos entonces el Q, que es el flujo de calor que requerimos extraer, o sea, cuántas calorías, julios, lo que sea, BTU por segundo, ahora podemos calcular cuánto es la masa que necesitamos, la masa de agua que tenemos que hacer circular en flujo, el flujo de agua tenemos que hacer circular para que producir ese enfriamiento. Bueno, Q también lo podemos poner como la masa, digamos, la masa de agua requerida por la capacidad calorífica de calor por el delta T, y decimos que solamente el agua le permitimos que haya un cambio de 10 grados de temperatura nada más en el agua. Estaba a 80, o sea, suponemos que máximo por ahí era 90 grados Fahrenheit. Entonces de aquí nos queda que QCP sobre el delta T nos da la cantidad de libra masa por segundo, y luego acá simplemente lo paso a libra masa por minuto, y para pasarlo a flujo nuevamente ahora lo multiplicamos por la densidad, y entonces nos queda que necesitamos poner, perdón, esto cambia de galones a cuántos galones por minuto. O sea, tenemos que entregar 440 galones por minuto de agua para producir un enfriamiento requerido eran casi 100 grados, ¿no? 100 grados Fahrenheit, un poco más. De 125 a 250 grados Fahrenheit en estas condiciones. Bueno, entonces esto se los quise poner para que tengan también una guía de aproximadamente cómo es entonces los requerimientos, cómo se calcula las diferencias de temperatura, diferencia del calor requerido y la cantidad de refrigerante que sería necesario para
producir este ejemplo. Bueno, ahora un ejemplo también parecido, pero ahora vamos a ver el ejemplo de un condensador. El condensador lo vimos hace como creo que el otro sábado habíamos hablado algo de condensador, y acá simplemente la idea es la siguiente: tenemos un condensador en el cual ingresa un determinado compuesto, que ya vamos a ver cuál es, benceno. Estamos haciendo ingresar un refrigerante y queremos ver a qué temperatura va a condensar. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a aumentarle el... Entonces, consideramos un flujo de aire que tiene un caudal de 771 pies cúbicos por minuto, que contiene 13% de benceno, de moles benceno, y queremos removerle el 90% de benceno a través de un proceso de condensación. El aire que ingresa en el condensador con el benceno está a 1 atmósfera. ¿A qué temperatura es necesario? O sea, ¿a qué temperatura necesitamos condensar para poder producir ese tipo de, o sea, esa cantidad de remoción? Bueno, muy bien. O sea, se entiende entonces la pregunta es, dependiendo entonces de la temperatura de condensación, va a ser la cantidad de moles que vamos a poder extraer de benceno por condensación. Bueno, entonces, acá está el problema. Entonces, primeramente, tenemos entonces un mol de aire de benceno y a 1 atmósfera, 700 milímetros de mercurio. Entonces, están entrando el 13% de este, sería 0.13, es la cantidad de benceno que está ingresando al condensador, 0.13 moles. Los moles que deberían salir, entonces, queremos que haya una remoción del 90%, por lo tanto, deberían salir 0.013 a la salida. Y la cantidad de aire que tenemos y benceno total saliendo sería 1.13 menos esto, lo que le hemos extraído, sería 0.883 de moles de aire. La presión parcial de benceno que está saliendo sería 13.13, que es lo que está saliendo sobre lo que está fluyendo a la salida, por digamos, la presión total. Entonces nos queda 11,19 milímetros de mercurio de benceno a la salida. En la figura que está acá al lado, que ya se lo voy a mostrar, entonces tenemos un gráfico. Vamos a achicarlo un poquito. Entonces, vemos en este gráfico que tenemos curvas que están, esta es una escala casi logarítmica, una escala logarítmica que está definiendo esta ecuación, logaritmo de P es A menos B sobre C más T, bueno, donde las constantes A, B, C son típicas para cada uno de estos, fíjense, distintos compuestos volátiles. Entonces tenemos, cada una de estas curvas representa las curvas de condensación de los distintos compuestos. Entonces estamos trabajando con benceno,
benceno es la curva 6, sería esta que está acá. Entonces vemos que dependiendo en el eje de esta curva, tenemos esta expresión que es 1 sobre t más 459 por 67, esa es el parámetro que tenemos acá abajo, pero básicamente sería la temperatura. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, una vez que tenemos la presión parcial calculada de benceno, entonces con esto podemos bajar a este valor que tenemos acá, que es 0.00 algo, sería 0.0214, o No se le escucha, profesor. Ah, lo perdimos, me parece, ¿no? Ah, pensé que... Sí, Oh. Y yo también. te estábamos siguiendo hoy. No pude entrar al campus, no sé Sí, por qué. lo agregó el ejercicio, lo agregó, la tabla de las entalpías, ¿decís? Sí, lo agregó en el ejercicio, es como que hay que bajar de vuelta los ejercicios. Sí, seguro. Los paso si quieren por WhatsApp, como quieran. Sí. Sí. Las presentaciones también las cambió. ¿Alguien sabe si cambiaron algo del campus? Porque yo tengo la contraseña guardada en la computadora y demás, intento entrar, pero no me deja a partir de que Romy mandó ese mail con el otro sistema. No sé si habrá cambiado algo en este. No, yo pude entrar normal. ¿Sí? Qué raro, che. Pedí, sino que te la blanqueen, lo Sí, único que yo tarda. también. Probá por Chrome. Estoy en el Chrome. Estoy en el Chrome. Porque yo ayer tenía problemas con el Explorer y por el Chrome pude. No, me dice datos erróneos y bueno, no. Desde ayer, sí. Al revés, claro. Gracias, chicos. Yo pensé que era un problema de la página y bueno. No, lo tengo ese Maxi, pero es raro porque no cambié la contraseña y bueno. Sí, hay uno que cambió, pero espera que no me puedo acordar cuál era. Creo que el de los ejes. Que era al principio. Subió un canal de ejercicios. Exacto, el ejercicio, es verdad lo que dice. Los primeros, el 1 ATE o algo así. Porque puso uno que se llama ejercicio, como dice, solución de ejercicios, pero el que es ejercicio original también lo cambió. Antes tenía como 12 páginas y ahora tiene más. Sí, tal cual tiene como 36 ahora. Exacto. Sí.
De nada. Sí, el profe no volvió. Bueno, recreo. Sí, perdón, se me desconectó. Vuelvo a compartirles la presentación. Bueno, no sé dónde había quedado, pero lo que le estaba comentando, entonces que lo que quedaría por hacer acá, entonces dijimos, es elegir el tipo con, digamos, refrigerante para lograr lo que se está buscando. Un momento. Sí, bueno, seguimos entonces. Entonces tenemos acá el ejemplo de cómo resolver un condensador. Y ahora quería que viéramos, ya como nos queda un par de... Simplemente para que ustedes tengan una vista de todos de distintos casos, distintos uso de los distintos procesos que hemos visto, cómo se calculan. Bueno, ahora lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, un lavador Venturi, en donde queremos calcular primero cuál es la eficiencia de colección. Fíjense que la eficiencia de retención que tiene el lavador va a depender, como ya hemos dicho, del tamaño de la partícula, y también vemos que no retiene todos los tamaños, lo discutimos bastante, no retiene todos los tamaños de la misma manera, sino que hay un rendimiento generalmente que depende de la distribución de partículas, depende del tamaño. Bueno, entonces en este caso nos están dando un ejemplo. Dice que un lavador Venturi se emplea para reducir la descarga de ceniza volante a la atmósfera. Esa ceniza puede estar viniendo, por ejemplo, de un incinerador.
Y la unidad tiene que tratar 215.000 pies cúbicos por minuto reales de gas. Y con una concentración de 4,5 gramos por pie cúbico. Y la caída de presión operativa, perdón, está trabajando a una caída de presión sí, de 32 pulgadas de agua. Y según los estudios experimentales realizados sobre ese lavador, nos dan esta distribución de retención. Entonces vemos que partículas de 5 micrones se retienen con 30%, de 10 micrones 42%, y así vemos que a medida que las partículas crecen, el lavador es más eficiente. Y vemos también que cuál es el peso, la fracción, digamos, en peso de las partículas que son unidas. Entonces, ahora lo que se desea calcular es, a ver, vamos a agrandar un poquito esto. Entonces, lo que dijimos, lo que se quiere calcular es la eficiencia total de la unidad. Entonces, sabemos que la eficiencia total va a ser la suma de los pesos que retuvo de cada uno de los tamaños multiplicado por la eficiencia de colección. Entonces, acá vemos que de las partículas más pequeñas prácticamente ha habido casi nada de retención en peso, y la eficiencia es esta, entonces tenemos que simplemente ir multiplicando esto por esto, es digamos, la suma de los productos, de este número por este número, y así obtenemos la eficiencia de colección. Entonces podemos ponerlo también, luego que tenemos el total, podemos calcular la eficiencia porcentual para cada una de los tamaños de partículas, ¿no? Entonces acá vemos que, que las partículas más grandes son las que en peso tienen mayor retención en peso, pero y porcentualmente en este caso también. O sea, como habíamos dicho, en general las partículas más grandes cuando son mojadas con el aerosol o con la lluvia del Venturi, en contacto, entonces el agua intercepta, las gotitas de agua interceptan a las partículas, sobre todo las más gruesas, y esa agua vemos que van cayendo las gotitas con las partículas. Ahora vamos a calcular sobre el mismo ejemplo cuál es la masa diaria que se alcanza a recolectar, que se alcanza a retener con el lavador Venturi, y cuánto se va a la atmósfera. Y vemos cuál es la distribución, queremos calcular también cuál es la distribución de partículas. Bueno, para poder calcular esto, la masa total que está entrando, era, veamos los datos nuevamente, estaban entrando 4,25 gramos por pie cúbico, y el gas era de 215.000 pies cúbicos por minuto de gas. Entonces, tenemos la masa entrante, dijimos cuánto era el flujo por pie cúbico, por la masa por pie cúbico. Acá tenemos cuánto era la cantidad de gas que está ingresando, 215, y bueno, esto es simplemente conversión
de unidades, y entonces nos queda que tenemos aproximadamente 94 toneladas por día que están ingresando al lavador. Y luego tenemos que se retienen hasta el 99% que vimos acá de las masas, de las partículas más grandes, y por lo tanto tenemos una retención de 93 toneladas por día. Sin embargo, aunque esto parece bastante, también tenemos que ver que lo que se descarga es también bastante, o sea, es 1 tonelada por día. Es decir, a pesar de tener una buena eficiencia, sobre todo las partículas más grandes, todavía está descargando a la atmósfera 1 tonelada por día. Y acá en la tabla justamente vemos que esta tonelada por día de descarga a la atmósfera, y estas son las 93 que está reteniendo, vemos que las partículas que más está liberando son las de aproximadamente 30 micrones. Acá tenemos 330 kilos por día de las partículas de 30, 26 de las de 20, y de las más grandes 12, vemos que de las más grandes todavía 100 son mucho menores. Así que acá se alcanza a ver, al hacer los productos y ver realmente las cantidades que salen de cada una de estas, de la distinta eficiencia que tiene para cada tamaño, se alcanza a ver realmente cuánto es lo que está recolectando, y también dónde tenemos una mejor eficiencia, ¿no? Fíjese que acá tiene 93%, 97%, 98%, significa que está trabajando bien para las partículas muy grandes. Para cetas intermedias tiene menos capacidad, y las más chiquitas directamente no lo está filtrando, porque se ve que en este caso no está ingresando tampoco partículas muy finas en este lavador. Bueno, muy bien. Ahora, un tema también interesante que alguna vez también la estuvimos discutiendo, es cuál es este lavador Venturi. Recuerden que tiene una caída de presión importante, y por lo tanto tenemos que calcular cuánto es, en este caso, la potencia que requerimos para hacer circular el aire a través del lavador Venturi. Va a tener un requerimiento de potencia también importante. Entonces, en este caso estamos calculando la potencia que se requiere para tratar a través del lavador Venturi de 380.000 pies cúbicos por minuto, con una caída de presión de 60 pulgadas de agua. Entonces, una de las ecuaciones que se habían propuesto o proponen en este libro de la potencia requerida para mover esta cantidad de gas a través del Venturi, entonces Q, que es el flujo por la caída de presión que tiene el sistema, dividido este valor, que debe ser un cambio de unidades, entonces nos da simplemente Q por delta P. Vemos que tenemos una potencia de 3.587 caballos de horsepower, ¿no? Caballos de fuerza. Y otra forma también de calcular esta ecuación es a través de esta expresión que está acá, ¿no? Bueno, que es usando bueno, es otro cálculo alternativo. Pero en el fondo estamos hablando de 3.580 caballos de vapor. También, si estamos suponiendo la eficiencia del ventilador de un 60%, significa que estos 3.500 se convierten casi en casi 6.000, 5.900 horsepower para
movilizar con el ventilador, movilizar estos 380.000 pies cúbicos por minuto a través del Venturi. Entonces, la caída de presión es una variable importante, es como si fuera la caída de tensión en un circuito eléctrico, digamos, es una variable importante porque esto nos va a determinar también los requerimientos de potencia eléctrica que vamos a tener que poner en el ventilador. Muchas veces también, entonces, la selección de los tipos de sistema que uno va poniendo va a depender no solamente de la eficiencia de colección que tiene el sistema, sino también hay que tener un ojo también en la potencia eléctrica, que es donde se va una gran parte de los costos operativos, ¿no? Bueno, y uno de los últimos temas que quería tratar, que no habíamos hecho quizás mucho hincapié en las clases, pero lo vamos a ver ahora, como creo que este es el último caso, es pegarle una mirada a las ecuaciones de diseño de los filtros de bolsas. Una de las variables más importantes que se usa en la práctica para el diseño de los filtros de bolsas es la relación gas digamos, la relación, digamos, de gas y tela, vendría a ser la relación de gas-tela que tiene que tener el filtro de bolsa, que pasa a través de cada una de las bolsas que de los filtros de tela que se están usando, ¿no? Entonces, esa relación es el volumen digamos, del conjunto, de la bolsa, sobre el área total que tiene esa bolsa. Es decir, si lo imagino como un cilindro, sería el volumen del cilindro dividido la superficie del cilindro, el área del cilindro. Bueno, entonces, eso es, obviamente que el volumen que ingresa en el cilindro va a depender de la cantidad de aire que queremos filtrar y entonces eso va a determinar también el tamaño que tiene la bolsa, ¿no? Y también, una vez que uno tiene ese volumen, tiene que definir digamos, la relación con respecto a cuánto es la superficie del cilindro que tiene que considerar. Y también otro elemento importante a considerar es la caída del tape, la caída de presión que se produce en las bolsas, que también es una variable importante. Entonces, esta variable generalmente es una variable práctica y ya está más o menos estipulada para cada tipo de filtrado, para cada tipo de bolsa, tipo de tela que se utiliza, ¿no? Entonces acá, y también va a depender, vamos a checar un poquito, así se ve, entonces va a depender a su vez, estos números que están acá son las relaciones G sobre C que les dije, ratios, o sea, la relación gas entrante sobre la superficie de la tela. Estas relaciones que están acá dependen de dos cosas. Ahora lo voy a ampliar. Va a depender fíjense, del gas que se está filtrando. Acá hay distintos tipos de elementos que vamos a filtrar. Fíjense, acá están las cenizas volantes, grafito, yeso, limaduras de hierro, plomo, papel, etc. Y a su vez depende, fíjense que hay dos columnas que van a depender del tipo de limpieza que se le dé a la bolsa. Entonces tenemos ultrasonido, tenemos golpeteo o digamos como oscilación.
las que producen un movimiento vertical o las que se le ingresa un pulso de aire para limpieza. Entonces, de acuerdo entonces a el tipo de filtrado, el tipo de material que vamos a filtrar y el proceso que tiene la bolsa para limpieza, es la selección de ese número G sobre C. Entonces eso es también ya una experiencia práctica de los que usan los filtros de bolsas. Bueno, entonces con eso en mente podemos hacer ahora una ejercitación de cómo calcular o dimensionar un filtro de bolsa. Entonces dice, las dimensiones de un filtro de bolsa son de 8 pulgadas de diámetro y 15 pies de largo. Calcular el área de filtrado de la bolsa y luego tenemos que la unidad consiste, digamos, la casa de bolsa consiste de 40 bolsas totales y se quieren tratar 480.000 pies cúbicos por hora de gas de un horno digamos, de open heart, sería como de cámara abierta. Calcule la velocidad de filtración en pies por minuto y cuánto es el área de filtrado. A su vez, calcular la masa de las partículas que se recolectan diariamente, si la carga es de 3,1 gramos por pies cúbicos y la unidad opera a una eficiencia del 99.99. O sea, fíjense que esto es similar a lo que vimos recién, pero para los filtros de bolsas. Bueno, entonces, calcular el área. Bueno, sabemos que el área es el área de un cilindro, justamente. Entonces, el área del cilindro, hay una relación de D sobre H. Entonces, el área va a ser el área del cilindro propiamente dicho y el área de la tapa. Entonces, con esto calculamos el área total de una bolsa. Entonces, ese es el área total de una bolsa. Dice, bueno, este punto 34 puede, digamos, una de las tapitas se puede despreciar. Entonces, simplemente ahora tenemos el área de una bolsa, dijimos que tenemos 40 bolsas, entonces tenemos un área total de 1.271 pies cuadrados, es el área de las 40 bolsas que está dentro de la caja del filtro. Entonces tenemos ahora la velocidad del filtro, con qué velocidad van a ingresar, va a depender, entonces tenemos el flujo, que eran 480.000 pies cúbicos por hora, y el área en la que va a ser filtrado, el área total son 1.271, por lo tanto nos queda que la velocidad de ingreso del flujo va a ser de 6,3 pies por minuto. Por lo tanto, si tuviéramos, dice, una recolección del 100% de eficiencia, estaríamos recolectando por día, entonces son 6,3 pies por minuto, entonces sería Q, que era la masa por el factor de recolección, estaríamos recolectando 5.000 libras por día. O sea, son 24, 3.1, 3.1 es la masa total, o sea, la masa por pie cúbico que está ingresando, esto 3,1, acá estamos considerando 99.9, o sea, casi 100% a los efectos prácticos es lo mismo. Entonces tenemos 3,1 es la masa por unidad, por masa por pie cúbico,
Estos son el flujo, y entonces nos queda una recolección de 5.000 libras por día. Ahora, continuando entonces con el tema de filtros de bolsas, el mismo caso, pero ahora tenemos 350.000 pies cúbicos por minuto, en donde están cargadas con una carga de 6 gramos por pie cúbico. El aire tiene una densidad de partículas de 6 gramos por pie cúbico. La relación de aire a tela es de 8 y la eficiencia es del 99.3, y la máxima caída de presión posible es de 10 pulgadas de agua. Entonces, esta es una ecuación que ha puesto acá el autor como una ecuación empírica para calcular la caída de presión en función de la velocidad y el tiempo de filtración. C es la concentración que está permitida de ingreso, la concentración de los gases en libras por pie cúbico. Y entonces acá nos está pidiendo calcular cuántas bolsas de 12 pulgadas de diámetro y 30 pies de ancho necesitamos para producir esta filtración. Y lo que sí, digamos, lo que se está pidiendo acá en la segunda parte es cuando, fíjense, a medida que va ingresando el aire sucio en la bolsa se va ensuciando, se va recargando, y por lo tanto la caída de presión en la bolsa va aumentando. Por eso esta ecuación que está acá nos está diciendo es cómo aumenta la caída de presión en la bolsa a medida que ésta se va ensuciando. Entonces, lo que está diciendo es que cuando este número llegue a 10, tenemos que producir la limpieza de la bolsa. ¿Y cómo sabemos? Bueno, acá tenemos la variable tiempo, tenemos la variable velocidad. Entonces, a medida que pasa el tiempo y va ingresando este flujo de aire sucio, va ensuciando la bolsa y va aumentando la caída de presión. Cuando la caída de presión se detecta que llegue a 10, entonces hay que retirar la bolsa, limpiarla, o producir el proceso de limpiado, o derivar el flujo a otra bolsa. Entonces, por eso nos está preguntando acá, bueno, calcular el tiempo, con qué frecuencia habría que limpiar las bolsas. Entonces vamos a tener que ingresar con esta ecuación. Bueno, primero tenemos que calcular la superficie de la bolsa, el área de la bolsa de acuerdo al tamaño, y con una relación de relación de aire a G sobre C de 8. Por lo tanto, si tenemos, fíjense que para poder calcular el área total que necesito filtrar para poder filtrar estos 350.000, se utiliza la relación G sobre C que estábamos diciendo. Por lo tanto, si conozco el flujo volumétrico, que son 350.000 pies cúbicos por minuto, y por el tipo de tela, el tipo de sistema, tenemos una relación de 8, por lo tanto voy a requerir por lo menos 43.750 pies cúbicos de área del total de las bolsas. Bueno, entonces si ya conocemos este valor, podemos calcular la cantidad, y las bolsas ya nos habían dado el tamaño individual de la bolsa, que era de 12 por 30. Entonces, una bolsa tiene 12 por 30, o sea, tiene 95 pies cuadrados por bolsa.
Entonces acá tenemos, esta es la cantidad de área total que vamos a requerir de tela o de filtros. Esta es la cantidad de tela que provee una única bolsa, por lo tanto la cantidad de bolsas lo podemos sacar directamente, ahora dividiendo el área total dividido el área de una bolsa, y nos da la cantidad de bolsas requeridas. Eso es un cálculo relativamente sencillo de comprender. Ahora dijimos a su vez que este delta P era el aumento de la caída de presión a medida que pasa el tiempo por el proceso de filtrado. Entonces ahora tenemos que calcular cada cuánto tiempo este valor llega a 10 y vemos que está en función de la velocidad y de la concentración. La concentración es 6 sobre 7000, veamos qué son estos números. Bueno, sería 6 es la masa, el flujo de masa, el gramo por, digamos, la densidad de partículas que tiene el aire, 6 gramos por pie cúbico, y ahora estos 7000, ahí me dejaron desorientados, son esos 7000, ¿de dónde salieron? O sea, también ¿alguno de ustedes ve este 7000 de dónde puede salir? La concentración. También, pues está cambiando, sí, está modificando 6. Estos 6 estaban en gramos, sí, está bien, gramos por pie cúbico, y lo está pasando a libra por pie cúbico, ¿sí? Un gramo son 350 más o menos. Sí, acá en el otro ejercicio lo había puesto, acá estamos, una libra son 7000 gramos, esos son los 7000, está pasando de gramo a libra, 6 sobre 7000, entonces nos queda, esta es la concentración que tenemos que poner en este caso, 6, para ponerlo en unidades consistentes, y de ahí podemos entonces despejar T, y la velocidad que estaba ingresando, tenemos, sí, el valor de la velocidad, nos sacó el valor de P, 8, bueno, este 8, a ver, acá está, no, esta es la relación aire, no sé si lo habrá puesto en el otro ejercicio, bueno, acá aparentemente está usando una velocidad de 8 pies por segundo para poder resolver esta expresión que está acá. Bueno, en definitiva, entonces acá habría que poner el valor de B, no sé bien de dónde lo sacó, pero bueno, nos quedaría entonces que el tiempo requerido en que se logra que la caída de presión llegue a los 10 pulgadas es de 34,6 minutos. Con eso entonces tenemos que las bolsas definidas de acuerdo a este caso quedan, deben ser limpiadas cada media hora, entonces tenemos que tener una limpieza de los filtros para poder seguir operando a una caída de presión y que las bolsas no se llenen por completo. Bueno, con esto entonces yo terminaría lo que es la exposición y temas y repaso de alguna ejercitación. Creo que hemos dado prácticamente todo el programa que esperábamos dar, a pesar de, en fin, los inconvenientes de enfermedades y cosas que hemos tenido, pero bueno, afortunadamente hemos podido dar el curso como corresponde. Así que ahora quedaría simplemente que ustedes terminen
terminen el práctico y agreguen el práctico, la ejercitación lo antes posible para que así yo pueda poner, enviar la nota al, digamos, quien corresponda, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario. No, por mi parte está todo claro. Cualquier cosa que cuando vayan resolviendo los casos también surja de que hay algún dato que está faltando o algo así, me avisan, y yo se los voy a ir mandándolo o lo podemos ir comentando por mail. Así que, bueno, yo por mi parte entonces terminaríamos acá el curso. Espero que les sirva, que les haya gustado y que, bueno, puedan después ser la base para que ustedes en algún momento, si les toca trabajar en esto, tengan por dónde empezar al menos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok. Cuídense, que todavía tenemos pandemia por el rato, por lo visto. Lamentablemente sí. Lamentablemente, a mí ya me hubiese gustado, yo ya la pasé también, tuve un mes casi enfermo y que me trastocó todo, y bueno, pero por suerte estoy bien. Tengo mi hermano que está internado hace también un mes, está muy delicado, estamos todos los días viendo, encima no lo podemos visitar, bueno, son situaciones bastante dolorosas, ¿no? Sí. Así que bueno, por eso tenemos que seguir luchando y cuidándonos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que hayan podido aprovecharlo. Muy bien. Gracias, Oscar. Bueno, Adiós. adiós. Chao, Chicos, hasta estamos en luego. contacto. Adiós. Buen fin de semana. Ejercicio. Adiós. Adiós. Buen fin de semana. Buen fin de semana.